Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. De tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración. Tú nos has hecho libres, tu libertad, Señor, porque tú venciste en esa cruz, tú venciste, Señor. Dígalo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Dígalo. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Aleluya. Oh, libre soy. Señor, gracias, Padre, por esa preciosa presencia. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron dadas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, Sí, Señor. no hay más condenación, y solo libertó. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, 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 Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Libre estoy, dile al Señor. Creo en tu corazón, hermano. Créelo en tu corazón. Aleluya. Se rompen Cadenas, no soy esclavo más, decláralo. Confiésalo. no hay más condena. Confiésalo. Se rompen Se rompe. no soy esclavo más. Se rompe. En Cristo Aleluya. soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo Sí, soy no hay libre. más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Señor, cántalo de nuevo. Cántalo. Soy libre, dígalo. Se rompen Cadenas caen, no soy esclavo. caen. En Cristo Yo soy libre. más condenación. Se rompen Aleluya, cántalo. en Cristo Soy libre, no hay más condenación. Aleluya. las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, Decláralo, Dios me hizo decláralo. venció la muerte por mí. Confiésalo, confiésalo.
Bendito sea el Señor por la oportunidad que tenemos de adorarle y de bendecirle. Maravilloso Dios, Dios es bueno. Sean todos y todos bienvenidos. También las personas que siempre están pendientes de la transmisión por la radio y de la televisión, sean bienvenidos. Un tema importante en el cual queremos resaltar los efectos positivos de Jesús venir y a dar su vida por nosotros. Queremos exaltar más bien el beneficio de que Jesús resucitó y esa facultad que tiene el Señor para hacernos libres. Y Él quiere que nos mantengamos en su firmeza, porque los tiempos que vivimos son tiempos cruciales. Y que podamos recordar eso, ¿verdad? Que Jesús, estamos recordando que Él murió y resucitó, pero que también muy pronto vendrá. Y vale la pena perseverar en medio de los obstáculos, de las situaciones que ustedes y yo podamos experimentar, poder recordar que nuestra redención está a las puertas. Por lo cual, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes, con los oyentes y televidentes, el tema llamados a ser libres. Llamados a ser libres. Ya sabemos que venimos de una naturaleza pecaminosa. Desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron, se apoderó de nosotros el pecado. Y hay mucho pecado que hace mucho daño, especialmente en la parte emocional, la parte espiritual de nuestras vidas. Somos marcados tercera y cuarta generación, pero en Cristo todo eso es roto. Todo espíritu que ha habido en nuestros antepasados, todo eso se tiene que romper, porque Jesús nos hace verdaderamente libres de todo eso, de todo eso. Venimos todos, como se dice en el vulgo hondureño, a todo amanatado, pero el Señor se va encargando de reventar todo eso que estorba su presencia en nuestras vidas. Llamados a ser libres. Gálatas capítulo 5 verso 13 expresa la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelvo a recalcar esta palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Esto tiene que llenarnos de mucha reflexión. Que cuando Cristo aparece en escena en nuestras vidas, tiene que comenzar un ciclo de renovación en nuestras vidas. Que nosotros tiene que haber una renunciación para que Jesús comience a quitar a través de su Espíritu Santo todo aquello que está en nuestras vidas que no debe estar. Que no debe estar. Y ese proceso concluye hasta que Cristo venga. Pero mientras estemos en este cuerpo de sangre de muerte, vamos a tener una lucha que librar. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ir creciendo en Dios. Hay gente que está todavía en la iglesia y tiene muchos años, y la gente se pregunta: ¿qué pasó? Pareciera que Cristo no ha hecho la obra. No, es que la persona no le ha permitido al Señor que haga la obra en su vida. ¿Qué nos dice Pablo cuando le está hablando a la iglesia de Filipo en Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que el día que Cristo venga. Amén. Pero nosotros tenemos que disponernos y decirle al Señor: Señor, haz todo lo que sea necesario, haz todo lo que requieras hacer para poder ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y que no utilicemos esto, como hoy en día hay tantas situaciones religiosas y grupos, sectas que aparecen alrededor del mundo. Si Cristo te perdonó, pues haz tu vida con lo que quieras. No es así. No, la palabra de Dios es contundente: sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Dios, a través de su Hijo, nos llama a que nos liberemos de toda atadura, de cadenas, de temores, de todo aquello que nos oprime, ya que si Cristo nos libera, seremos verdaderamente libres.
En nuestras vidas siempre hay ataduras, cadenas que se quieren apoderar de nosotros. Hay gente que tiene temor, que tiene miedo, que tiene angustia. Y en este tiempo tan crucial que vivimos, de tanta oposición de las tinieblas, es importante que nosotros podamos recordar que no es en nuestra fuerza, sino que es en la fuerza del Señor que nos vamos a enfrentar a las circunstancias y que nosotros vamos a vencer. Yo me impresiono como el apóstol Pablo al tener un encuentro con el Señor cara a cara, porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué quieres conmigo? Tú no goces contra tu aguijón. ¿Qué pasa que estás luchando conmigo? Y después que Jesús entra a su corazón, un cambio radical y total en su vida, de perseguidor a perseguido. Y es importante todo eso. Hay cosas en nuestros interiores que el Señor no solamente está interesado en darnos salvación, sino libertarnos de todo. Hay gente que es nerviosa, hay gente que es deprimida, sus padres, sus abuelos fueron deprimidos, y hay muchas ataduras que el Señor también quiere recordarle en esta hora a ustedes como a los televidentes, que el Señor es capaz de reconstruir, de hacer todo eso nuevo, y que usted pueda vivir una vida plena en el Señor. Mientras el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, Jesucristo vino para que usted tuviéramos vida, y esa vida sea calidad de vida en Cristo Jesús. Que toda atadura sobre nuestras vidas tiene que irse. Todo eso tiene que irse. Que lo oprime a usted, que lo ata a usted. Yo vengo de una familia altamente nerviosa, de malas noticias, aquella temblazón, aquella inseguridad, incertidumbre. Y usted, a veces hay complejos de inferioridad, a veces creemos que no podemos hacer las cosas. Hay muchas ataduras espirituales, las cuales tienen que desaparecer, porque el Señor hará la diferencia, marcará la diferencia en su vida como en mi vida. Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo declara en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, diga conmigo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Aleluya. Todas son hechas nuevas en Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Uno mismo se sorprende al transcurrir, al pasar el tiempo, de lo que Dios es capaz. A veces el mundo lo marca a uno que no va a poder hacer muchas cosas, pero cuando uno viene al Señor, uno mismo se sorprende de lo que Dios es capaz. Yo he visto personas como Dios las utiliza. Les conocí en el pasado y yo me gozo y me sorprendo cómo hablan del Señor. Pero es el conocimiento de Dios trabajando en la vida de personas. No es posible que tengamos tiempo de estar en Dios y sigamos con cosas en nuestros corazones. El apóstol Pablo le reafirma a usted a través de la palabra Filipenses 4:13, que es lo que dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún vencer los temores, aún romper las cadenas, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y Él quiere que seamos verdaderamente libres de toda atadura, de todo pasado, liberarse y decir: ahora soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Toda ligadura, toda atadura se ha reventado de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y es contundente cuando Jesús en Juan capítulo 8:36 dice lo siguiente. Mire que da como una garantía, expresando aquí Jesús hablando, cuando dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
O sea, no hay contundencia si alguien te dice más, tú eres libre. No, si el Hijo, y el Hijo de Dios es Cristo, y Cristo es Dios. Y dijo, si el Hijo os libertare toda herencia de alcohol, de drogas y de lo que hicieron tus antepasados, brujería y todo, en el nombre de Jesús, de tu vida y de tu generación, hasta la cuarta y quinta, desaparece sobre tu generación. Tú tienes la capacidad en el nombre de Jesús romper toda esa cadena sobre tu generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tiene que ser así. Si el Hijo nos libertare, entreguémosle todo al Señor, porque Él nos conoce antes que nosotros pensemos, antes que nosotros lo digamos. El Señor ya conoce el pensamiento. Pero que nada se apodere de nuestras vidas. Ya no poder estar atado al pasado. Ya no estar, y el Señor dice, ya no traigan esas cosas a memoria, las cosas pasadas. Él hace cosas nuevas en su vida. A veces nos lamentamos, es que nosotros atrás, es que la maldición, ya corte eso. Usted vive una nueva vida en el Señor. Nosotros tenemos que vivir una nueva vida en el Señor. Pero tiene que haber una entrega en el Señor, si no, simplemente es un religioso más que se congrega los domingos. Amén. Simplemente eso es. Hay gente que tiene años de venir a la iglesia y no ha cambiado. ¿Será culpa del Señor? No, es que nosotros no le hemos dado cabida al Señor. Hay gente que dice cosas que no debe decir, que miente, que hace negocios que no debe hacer. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, todo eso nos liberta el Señor. Porque Él quiere libertad a cada uno de nosotros. Él quiere dar libertad a todo cautivo. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Imagínense hasta dónde hace. Usted viera las heridas que tengo en mi corazón. En mi casa habían preferencias. Como yo era más pequeño, era el mandadero de todos. Y a mí me ponían la ropa de mis hermanos. Lo que quedó de mis hermanos, eso me ponían a mí. Y el Señor es capaz cicatrizar todas esas heridas en tu corazón. Tal vez ellos no lo hicieron con un propósito malsano, sino que no tenían. Pero el Señor sana las heridas del corazón. Alguien te hizo daño. Tú te entregaste a alguien de corazón y te dolió y te hizo eso. El Señor te sana. Y si es necesario, hace un nuevo corazón. Dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los oprimidos, y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente que no tiene que estar en una cárcel, sino que anda deambulando por las calles cargando con sus cosas, cargando con situaciones. Hay gente que con insomnio por las noches no puede dormir a consecuencia de tanta oposición que siente, y entendiendo que tiene la fuente donde puede acudir las 24 horas. El Señor no se duerme. El Señor está dispuesto ahí para escuchar nuestra voz. Dice, claman los justos y Jehová oye. No tenemos que darle tanto cabida. Todos nos desanimamos, todos a veces nos deprimimos, pero no dejemos dejar que esto se apodere de nosotros. Vayamos a la fuente correcta, que es Jesús, y Él nos va a libertar de toda opresión que en estos últimos tiempos ha venido sobre la faz de la tierra. Recuerden lo que les he dicho, Dios sigue siendo Dios. Ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Él es Dios, Él es nuestro libertador. Él es el Señor, Él es el Dios todopoderoso. Y te dice, iglesia, y nos dice a cada uno, no temas, yo estoy contigo. Diga conmigo, no tememos, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la ley del Espíritu es vida. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado
y de la muerte. Porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Entonces usted tiene que liberarse, hermano. Ya no tiene que estar más cargado, más angustiado, más afligido. Dios hará lo necesario, porque Él está pendiente de ese remanente fiel. El diablo le va a acusar, el diablo va a decir: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está tu Dios? A David le decía muchas veces. Pero ¿qué hacía David? Él se fortalecía en su Señor. Nosotros en estos tiempos difíciles tenemos que depender de Dios, no de personas, sino de Dios, de Él. Porque dice 2 Corintios capítulo 3:17, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Hay libertad, hermanos. Deje que el Señor corte de raíces toda opresión sobre su vida, todo temor, toda angustia, toda ansiedad. El Señor es contundente y es capaz de restituir todo eso en su vida. Y eso que tiene que quedar en el pasado, porque Dios comienza a hacer cosas nuevas en su vida, como en mi vida. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Y tenemos que vivir y andar en libertad en el Señor. Es hermoso. No somos más esclavos, sino que hijos de Dios. No somos más esclavos. Esa es la victoria de Jesús al venir a este mundo. Que ya no fuéramos bastardos a Benedicto, Él nos hizo hijos. Porque dice Juan 1:11 y 12: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Usted es una hija de Dios. Usted, hermano, es un hijo de Dios. Usted, amigo televidente, es un hijo de Dios, que el Señor nos ha hecho partícipes por su gracia. Así, esos son los beneficios. Hay gente, cuando recordamos estos tiempos, que a moco tendido, no, pobrecito el Señor que hicieron. Y a veces con nuestras acciones lo seguimos crucificando. Es el tiempo y el momento entonces de que nosotros podamos disfrutar de eso, que ya no somos esclavos, sino que hijos. Entonces eso debe haber una ruptura en nosotros. Decir: Señor, ese pasado lo abandono, ese pasado yo renuncio y me visto como hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y usted verá que habrán problemas, habrán dificultades, pero como usted y yo estamos anclados en el Señor, nos vamos a mantener en esa libertad. Eso es maravilloso. El libro de Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7 dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Otra bendición, imagínense, que nosotros tenemos. Somos hijos, y aparte de eso, herederos y coherederos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es tiempo que nosotros con mayor propiedad anunciemos a los cuatro vientos: Cristo es el Señor. Solo en Cristo hay esperanza. En medio de tanto odio, en medio de tanto resentimiento, en medio de corazones enfermos, Cristo nos puede salvar y sanar los corazones. Solo Cristo nos puede libertar de todo ello. Entonces, si usted es hijo, ya no es un mendigo. Dice el Señor: vas a recibir, si permaneces en mí, esa herencia y coherencia con Cristo el Señor. Tenemos que estar en esa verdad que es el Señor, y jamás claudicar o dudar de que Cristo es el Señor. A veces hay filosofías humanas huecas que nos quiere decir que Dios es alguien, se lo inventó, de que Dios no es real. ¿Y por qué cada día cientos de personas se siguen convirtiendo al Evangelio? ¿Por qué tantas personas vienen al camino del Señor?
porque Él es real. La hermana que dirigía en esta mañana decía, ¿cuántos respiran? Imagínense si la válvula de Dios, del Señor dijera, no la abran hoy. Caeríamos como pollos, ¿no? Porque no podemos vivir sin oxígeno. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso está usted aquí, por eso estoy yo acá, por su misericordia, por su bondad estamos aquí. Y eso es maravilloso. Juan capítulo 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y esa verdad nos hará libre de todo. Él dice, mire, a los que habían creído usted, si ustedes permanecen en mi palabra, no andan claudicando entre dos pensamientos, un día con Dios, otro día con la oscuridad. Dice, si ustedes permanecen en mí, realmente ustedes vendrán a ser verdaderamente libres, porque ese es el propósito del Señor. Que ya no andemos jorobados de los problemas, de las ataduras, de las opresiones del enemigo, sino que en el nombre de Jesús podamos sacudirnos todo eso sobre nuestras vidas, si es posible, con la ayuda del Señor. Es tiempo de permanecer en Dios. No es tiempo de enfriarnos, no es tiempo de darle cabida al desánimo, no es tiempo de todo eso. Nosotros, ustedes y yo, tenemos que estar anclados nuestras vidas en el Señor. Truene, relampaguee, la tierra se esté cayendo a pedazos, usted y yo tenemos que depender de Dios. Dios siempre vendrá a nuestro auxilio, Dios siempre llega a tiempo, Dios está ahí siempre. Él siempre estará ahí. Eso es lo que dice el profeta Isaías 41:10, que Él va a estar ahí. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo no va a sustentar Dios? Siempre, hermano. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No cedamos ningún espacio. Busquemos más de Dios. La lucha es más fuerte, dependamos más de Dios, busquemos su presencia, utilicemos las armas que Dios nos ha dado para mantenernos firmes, para que de esa manera podamos disfrutar de su libertad, de su libertad. Hay gente que tiene recursos, hay gente que tiene posesiones, pero no es feliz. Pero usted y yo que tenemos a Cristo, Él es más que suficiente para nosotros. Él corta toda herencia mala sobre nuestras vidas y nos lleva a mejores derroteros. Él quiebra todo, Él quita todo de su vida, de nuestras vidas, toda atadura, toda atadura. Hay gente que quiere arreglar al mundo y ni pueden ni arreglar su propia vida. Y hagámosle a Jesús que nos ayude a arreglar nuestras vidas y ayudar a los demás. Eso es importante. Por lo cual debemos de mantenernos firmes en su libertad. En su libertad. Hay gente que tiene sus ideales. No, solo hay un camino. Solo un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un abogado que intercede por nosotros delante de Dios, y ese se llama Cristo. Dios ya ha establecido la fuente del proceso para acercarnos a Él. Pero a veces la iglesia está timorata, la iglesia está nerviosa, la gente está angustiada. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Más bien de afianzarse en vez de alegrarse, porque su redención está a las puertas. Cristo ya viene pronto. No se aflige, hermano, el Señor viene pronto. No se enamore de las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida son de este mundo, y eso se queda. Más lo que tenemos en Dios, eso permanece por los siglos de los siglos. De los siglos de los siglos. En el proceso suceden muchas cosas. Vamos a ver muchas cosas, porque Satanás quiere desenfocarnos. Hay mucha gente que cuestiona que por qué se mueren los cristianos. Y acá, ¿por qué no nos vamos a morir? La ventaja que nosotros, como dice Pablo,
a la iglesia de Roma que los que nosotros que estamos en Cristo, sea que vivamos o sea que muramos, si le hemos dado la vida al Señor, ¿le pertenecemos a quién? Al Señor. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que nadie se quiere morir. Antes le teníamos temor a la muerte. Yo le tenía un pavor a la muerte. Pero Cristo me hace sentir de que en el hueco de su mano estamos seguros. Y eso trae seguridad. Hay gente que en el proceso se adelanta. Hay gente que cuestiona, ¿y por qué Dios? O sea, ya cuestionando la soberanía de Dios. ¿Por qué se mueren muchos líderes? ¿Por qué se mueren muchas líderes en el mundo? Es que eso es así. Eso es así. Pero lo que ellos no saben que es que los hijos de Dios que se nos adelantaron, dice que ellos tendrán el privilegio de resucitar primero. Y ya no habrá enfermedad, no habrá cáncer, no habrá nada, sino que habrá alabanza y adoración a Dios, porque serán levantados en cuerpos incorruptibles para adorar al Señor por la eternidad hasta la eternidad. Así que hay que mantenernos en el Señor. Recuerda lo que la palabra dice: hijo mío, si los pecadores te quisieras engañar, tú no lo consientas, no lo permitas. Mi hermano, desde que vos estás en la iglesia, cada vez te ha ido mal. Rechaza esa palabra porque no es Dios. Dios siempre nos va a llevar a delicados pastos. Él es el buen pastor, que Él tiene cuidado, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Él es nuestra provisión. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice la palabra. Gálatas capítulo 5 verso 1. ¿Podemos leerlo todos? A la cuenta de 2. 1, 2. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos yugo de la esclavitud. Eso es lo que quiere Dios, hablando a través de la boca del apóstol Pablo. Dice: estad pues firmes, hermanos. No se aflijan. No se aflijan por lo que está sucediendo. Es que esto tiene que darse. Nadie puede detenerlo. Que el amor de muchos se enfriará a consecuencia de la maldad. Muchos van a salir de muchas iglesias porque no eran de nosotros. Hay muchos que se van a levantar, van a calumniar, van a levantar falsos testimonios. No se preocupe. Bienaventurado soy, dijo Jesús en el Sermón del Monte 5, 11 y 12. Búsquelo y verá que eso dice: estén pues firmes, no se echen a perder, dice Dios. Estén pues firmes y no vuelvan otra vez a la atadura, a jalar otra vez el pasado, a esa herencia. Hay que permanecer y decirle: Señor, aquí voy a estar. Aunque a veces, Señor, se arrastras, aunque a veces mi cuerpo se resiste, yo voy a seguir y no voy a proferir nada, no voy a declarar nada contra ti. Voy a permanecer en ti, oh Dios, y sé que tu misericordia y tu favor vendrá sobre mi vida. Aunque los demás no entiendan, aquí estaré, oh Dios, en la casa de Jehová. Aleluya. Hay que mantenernos firmes, porque si no, ¿qué va a pasar? Si no nos mantenemos firmes y somos fluctuantes, ¿qué va a pasar? Seremos arrastrados y engañados por las artimañas del error. Satanás es astuto. Satanás es astuto. Él busca el momento, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted está en un apuro, ¿verdad?, con la alza esa de la eneque, que lo tiene asfixiado todo el mundo, ¿no? Entonces se preocupa y tiene la tendencia a perder la paz y muchas cosas. Vean lo que dice Efesios 4:14. Mire qué interesante eso. Quiero que usted también sepa esa palabra, porque vamos a librar una gran batalla, pero nosotros estamos con el vencedor, que es Cristo el Señor.
1 o 2, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Si usted no se mantiene firme, será arrastrado por los emisarios de Satanás, que hablan bonito, que son grandes discursos los que dicen, pero detrás de todo eso está Satanás, para que a través de esa astucia del error, ustedes y yo claudiquemos. Digamos, no, ya no voy a seguir. Yo le digo, siga, amado, siga, hermano. Después de ese túnel usted va a ver la gloria de Dios. Y la adversidad lo va a llevar a usted a ver lo sobrenatural de Dios, la gloria de Dios. Y usted va a crecer y va a madurar en Dios. Un día usted va a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, oh Dios, tú eres real. En la adversidad uno ve la gloria de Dios. Aunque todos te abandonen, Dios nunca te va a abandonar. Aunque todos te dejen, Dios está contigo. En Dios tú eres un más que vencedor. Hay que mantenernos entonces en el Señor. Aunque a veces tenemos que exhortar a nuestro cuerpo, ¿verdad? No queremos, es domingo, tengo que ir a la iglesia, levántese. Y si va a sacar una cubeta de la pila, échese la primera, para que se le vaya toda pereza y todo sueño, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque el cuerpo es así. El cuerpo es así. Y así es, que tenemos que mantenernos firmes para no ser arrastrados por el error de los inicuos, emisarios de Satanás. Emisarios de Satanás que vienen a decir: hey, en esa iglesia tiempos están diciendo que el Señor no viene, y el Señor no viene. Entonces es cierto. No, el Señor no ha venido porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Pero usted tiene que saber esto, que a causa de la unción, todo yugo sobre su vida se pudrirá en el nombre de Jesús. Todo yugo que todavía está existente en su vida se pudrirá. Toda herencia sobre su vida se va a podrir en el nombre de Jesús. El profeta Isaías lo dice, Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo futuro, en este tiempo, que su carga será quitada. ¿De qué? De su hombro. Y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa de la presencia de Dios a través del Espíritu sobre su vida. Vendrá a libertad usted de toda enfermedad, de toda situación que lo ata, de toda situación que lo agobia, de toda depresión, de toda ansiedad. Usted será libre por la unción de Dios a través del Espíritu Santo que vendrá sobre su vida. Sobre su vida. Que ninguna duda se apodere de nosotros, sino que sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. La unción de Dios está vigente en este tiempo, pero hay tiempo de buscar su presencia, de llenar su presencia. Eso es grandioso. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo? ¿Cuánto tiempo invertimos en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a sus atrios, nos quebramos delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez? Eso es lo que falta. O sea, traer a nuestras vidas la unción, experimentar los efectos de la unción en nuestras vidas. Y todo lo que nos oprime, todo lo que nos ata, todo lo que nos limita, se tiene que ir de nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es maravilloso, hermano, experimentar tiempos en su presencia. En su presencia, eso es grandioso, eso es maravilloso. Porque el Señor, si permanecemos en Él, Él nos va a libertar en toda situación de angustia, en todo momento complicado, porque experimentamos tiempos de angustia. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo.
Iglesia, muchas serán las aflicciones suyas, pero yo le quiero decir, pero de todas ellas las librará nuestro Dios. Muchas serán sus aflicciones, jóvenes. Muchas serán sus aflicciones, familia. Van a haber muchas crisis, pero de todas ellas dice el Señor que Él nos va a liberar. Él nos va a liberar. Pero no dejemos y renunciemos a vivir vidas enteramente solo religiosas, sino una vida de entrega a Dios, buscando hacer siempre la voluntad de Dios. Y vamos a disfrutar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Él no ha menguado, Él no se ha deteriorado en su presencia. Él es desde generación a generaciones. Él sigue siendo nuestro Dios. A veces nosotros nos desenfocamos. En vez de estar viendo tanto televisión ahí, invertamos tiempo en su presencia. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Hay que permanecer firmes en Dios, porque el enemigo tratará de poner desánimo. El enemigo tratará de confundir nuestro pensamiento, pero sacúdase eso en el nombre de Jesús. Porque aparte, imagínense, darnos salvación, aparte de libertarnos de complejos, de cadenas, de atadura, Él quiere que seamos verdaderamente libres, porque ya Él nos hizo renacer a una esperanza de vida. Él nos dio una nueva razón por la cual existir y por qué luchar. Cuando nosotros no teníamos nada, entonces Él vino y se hizo presente y cambió todo nuestro entorno. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, hermano, guardada. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que es por tu gracia, es por tu misericordia. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué Dios más delicado el que tenemos nosotros, que no deja pasar ni un mínimo detalle. Él nos hizo renacer a una vida nueva, a algo nuevo. Eso es lo que queremos valorar durante todo este mes. Los beneficios del efecto de Jesús al ser ofrecido en nosotros. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Y saber que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero Él no intercede por todos porque no lo buscamos a Él. No acudimos a Él. Y dice que ese Cristo también muy pronto volverá. Muy pronto volverá. Por eso nuestra esperanza está cifrada ¿en quién? ¿En los gobiernos, en personas, en líderes? No, hombre, esos se mueren y nada queda resto. Después de muchos años no hay nada ahí. Su esperanza, mi esperanza, tiene que estar cifrada en el caballero de la cruz, que su nombre es Jesucristo. Amén. Porque Él nos abre el acceso al reino de los cielos. Él nos abre ese acceso a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, en los que Él está preparado para sus redimidos. Con gozo, dando gracias a Dios, quien nos hace partícipes de esa herencia. Por eso tenemos que vivir. Eso tiene que ser nuestra esperanza y nuestra motivación. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces vale la pena luchar. Dígale a los hermanos, vale la pena seguir, hermano. No se rinda, hermano. No se rinda, hermana. No se rinda, hermano. No se rinda, amigo. No nos rindamos. Vale la pena perseverar. Y aquí nos vamos a quedar y voy a concluir. Voy a concluir para decir lo siguiente. Solo Jesucristo es capaz de liberarnos de cualquier atadura y hacernos verdaderamente libres. Solo Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra en Jeremías. Termino acá. Jeremías capítulo 1, verso 19. Jeremías capítulo 1, verso 19. Es hermoso lo que la palabra de Dios enmarca y requiere. Y este es el tiempo. Esta palabra del Señor ya había hecho el mensaje ayer que tuve un momento, como una hora con el Señor, aquí solo en la oficina, me dijo esto. Usted anote esa palabra y llévesela. Dice, y pelearán contra ti. Eso dice el Señor. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Aleluya. ¿Quién va con nosotros? ¿Quién está contigo? Pelearán contra ti, no te vencerán, porque Jehová es el que va contigo, iglesia. Amigo, el Señor va contigo. Y tantas veces que uno ha leído la Sagrada Escritura y dice, y pelearán contra ti. O sea que sí va a haber pelea espiritual, porque la batalla es espiritual. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, amado. Amén, amén, amén. Dios va a restituir todo lo que el diablo te ha quitado. Dios te lo va a restituir, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para libertarte. Padre, gracias, Dios. Maravilloso tu nombre en esta hora, Dios. Ayúdanos, Dios. Solo es con tu ayuda que podemos enfrentarnos a cualquier cosa, Dios. Que tu palabra, Dios, venga sobre nuestras vidas, Dios. Y que podamos mantenernos, Dios, sin claudicar. Señor, es cierto que a veces fuerzas nos faltan, pero qué bueno que tú estás ahí para renovar las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias por los oyentes, Señor. Gracias por los televidentes, Dios. Que en esta hora, Dios, que toda atadura, temores, complejos que estén atando a la gente pueda venir a Cristo, porque si Cristo les liberta, serán verdaderamente libres. Si hay personas aquí, gente que me escucha, gente que me ve, siente que no puede quitarse esas ataduras, declare a Jesucristo como el Señor de su vida y repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito a ti para liberarme de toda atadura, de todo temor, de toda angustia, y te entrego mi corazón y mi vida. Todo mi ser, oh Dios, te lo entrego, y encamíname, oh Dios, por la senda correcta, por amor de tu nombre. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, ven sobre mí, oh Dios, porque tú me harás ser un más que vencedor. Porque pelearán las tinieblas contra mí, pero no podrán, porque tú nos defenderás y nos vas a liberar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras la iglesia ora, yo pregunto, si usted por la televisión, por la radio hizo esta oración, contáctese con nosotros para orar por usted y poderle ayudar a librar esa lucha en el nombre de Jesús. El Rey, permaneces fiel.
El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para más información. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Creación.